Y sean bienvenidos a otro resumen de anime en el cual nos encontramos con No Game, No Life. O sea, si no hay juego, no hay vida. Protagonizados por Shiro y Sora, que son los blancos. Son dos hermanos que se puede decir que son Ikikomori o Net, como se le quiera decir o como se le quiera denominar. Son personas, ya ustedes saben, que viven una vida recluida en su habitación, metidos en la web, jugando videojuegos y siendo otakus consumados y recluidos en su totalidad. Total que se han hecho con una reputación donde son los mejores dentro del mundo de los videojuegos y demás parecidos. Total que nuestra historia comienza con Shiro y bueno, Sora, después de haber terminado un videojuego y haberse consumado como los campeones de él mismo, son retados por un extraño ente, ¿no?, a un juego de ajedrez en el cual es especialista Shiro, ¿no?, porque es una niña genio, una niña superdotado con un nivel de IQ muy por arriba de los más elevados. Total que entre mucho tiempo y muchas horas de juego, Shiro termina venciendo a este ser, a este ente, el cual los teletransporta a su mundo, a un mundo de juego, donde, digámoslo, todo es regido por juegos. No hay violencia, no hay guerras, no hay nada de nuestra sociedad atípica, sino juego. Todo se decide mediante el juego. Si tienes alguna confrontación con alguna persona, tienes que jugar. Si tienes alguna disputa con una persona, tienes que jugar. Y aquí se puede ver a continuación que los primeros que se consiguen, que son unos maleantes, unos ladrones, terminan siendo despojados de todas sus pertenencias por Sora en un juego de cartas. Se terminan consiguiendo cuando llegan al pueblo con Stephanie, que está en un duelo de cartas para decidir el próximo rey de la nación de los Inamity, ¿no? A lo cual Sora, viendo que no tenía nada de dinero, termina también compitiendo en un juego de cartas con la chica que se ve en continuación, la cual no dieron el nombre, pero termina despojándola de todo. A lo cual en la noche se aparece Stephanie porque Sora y Shiro le habían dicho que le estaban haciendo trampa. Entonces ella se acercó al cuarto de ellos porque no tenía ningún tipo de lugar a donde ir y porque ellos no le habían comentado cómo descubrir la trampa, porque si descubres la trampa, la otra persona pierde automáticamente. A lo cual ella decide retar a Sora a un juego de piedra, papel o tijera para decir quién termina bajo las órdenes de quién, ¿no? A lo cual Sora le dice que va a jugar únicamente una y la termina engañando, a lo que ella saca tijera y termina perdiendo, lo que se tiene que someter y convertirse como casi como su esclava, vamos a decir así. Pero lo único que él quiere es que ella, y le dice que se enamore de él. Es un virgen de 18 años y Kikomori recluido en su casa desde que era niño. Cosa que Steph no puede evitar y de ahí en adelante cada vez que lo ve con ojos como si fuera el ser perfecto. Se pueden ver bastantes escenas cómicas, escenas ecchi también, porque entra dentro del género ecchi. Se pueden ver también bastantes escenas que van a ser bastante hilarantes y bastantes cómicas, porque entran en situaciones que podrían considerarse muy vergonzosas. Y también a destacar de que los dos hermanos no se pueden separar mucho el uno del otro porque entran en una crisis de nervios absoluta, entonces no se pueden alejar mucho el uno del otro, al punto de que cuando se están bañando tiene que estar Sora a determinada distancia de Shiro para que no le dé los nervios. Ahora, poniéndonos un poquito más serios y contando en realidad lo que pasa dentro de este mundo y cómo acontecen las cosas, digamos, y hablando de lo que son las clases sociales, porque el mundo está regido por clases sociales. Después de que terminó una guerra, las distintas razas terminaron cada uno con un renglón y un estatus dentro de este mundo, ¿no?, al cual ya no pueden volver a luchar, sino es única y exclusivamente a través de juegos. Es la única manera en la cual se pueden enfrentar. A lo cual Shiro
Sora deciden ir a retar a Cell, que era la que había ganado el torneo, para convertirse en la próxima reina de los Inamity, pero ellos la pusieron en evidencia al decir que tenía ayuda de una elfa, o sea, estaba asociado con los elfos, que para ellos eso era un acto de traición. Terminan yendo aparte para tratar de negociar esto, ¿no? Porque supuestamente ella les dice que no va a entregar el reino a los elfos, no va a ser un títere de ellos, y que lo único que quiere es lo mejor para los Inamity, que ese es el nombre que recibe la especie o la raza de la humanidad en este mundo, a lo cual ellos no aceptan y terminan siendo retados a un duelo de ajedrez, pero no cualquier tipo de ajedrez, un ajedrez vivo, digámoslo así, que es atípico en este mundo, donde las propias piezas de ajedrez tienen voluntad propia y muchas veces no actúan reglamentariamente como debería actuar un ajedrez normal, sino que tienen voluntad propia, y dependiendo de la fortaleza emocional de las personas que las estén controlando, ellos actúan de una manera u otra, a lo cual Sora se da cuenta de esto y decide, como buen motivador, subirle los ánimos para que ellos vayan por su propia voluntad a luchar y se enfrenten con todo al equipo contrario, lo cual deja muy sorprendida a Cell. Coloca la belleza como la motivación de todo guerrero, cual los lleva a tener una fortaleza inmensa para luchar en contra de sus enemigos, lo cual no tarda en dar la vuelta a las tornas, pues nuestra amiga Cell comienza a utilizar una artimaña o una trampa, la cual ellos no pueden confirmar si sí o si no, que cada vez que golpean a una de sus fichas se convierte en una de las de ellos, lo cual Sora termina yendo él directamente al campo de batalla cuando justamente la reina tiene en jaque a su rey, y termina hablándola, amansándola y suavizándola, haciendo que ella misma se convierta en una de sus piezas, impidiéndolas a las piezas contrarias poder derrocar a su propia reina y ayudándolos más bien a destruir al enemigo contrario. Cell termina acrecentando todavía más ese poder, presionándolos de una manera tal que los lleva al propio derroque de ella misma. Por como dijo Sora, el gobierno con tiranía no dura, lo cual termina en una derrota de Cell y una victoria para los blancos, quedándose ellos con el reino y con el gobierno del país, lo cual ella aparentemente no toma de muy buenas ganas y termina llorando. A todas estas hay que seleccionar a un rey, y entonces ellos deciden que ellos son el rey, pero las leyes impiden que haya dos reyes, entonces uno tiene que ser el rey, uno solo. Entonces deciden entre ellos dos comenzar a luchar y a jugar, a lo cual pasan inclusive semanas sin que lleguen a un acuerdo, tal que llegan a un consenso y los dos terminen compartiendo la corona y someten a Steph como es de costumbre. Termina Steph convenciéndolos de que vayan a tratar con los asuntos de estado que tanta complicación tienen, y a lo que ellos terminan resolviendo con guías de videojuegos como Civilization, Anno y etcétera, etcétera, etcétera. Entre eso se recluyen, se van a un calabozo del castillo, pues no se sienten cómodos en las habitaciones reales, a lo cual se llevan todos los libros que habían encontrado, pues lo que ellos querían era estudiar y sacar información del reino como tal. Steph no acepta ese tipo de conducto, entonces decide volverlos a retar a otro juego, un juego que según ella tiene entendido es un juego de suerte, que es Blackjack o 21 para quien no sepa qué es el Blackjack. A lo cual Sora le termina diciendo de que si hay un juego que no tiene ningún tipo de relación con la suerte es el Blackjack. Pero terminan accediendo a ir a atender sus obligaciones como nobles y tal, atendiendo a los demás nobles y despojándolos de sus pertenencias y saliendo a pasear para que las personas los puedan ver y puedan convivir con ellos. Entre tanto, Steph sigue luchando contra ellos y sometiéndolos a apuestas, las cuales sigue perdiendo, esta vez su ropa interior y demás cosas, hasta que nada más queda con un delantal.
Los blancos quieren conocimiento y preguntan dónde es que pueden conseguir la mayor cantidad de conocimiento, ¿no? Y en eso nuestra amiga Steph le dice que en las bibliotecas reales, que por cierto habían sido perdidas en una apuesta por su abuelo en contra de Jibril, que viene estando en tercer, cuarto puesto, no recuerdo bien ahorita exactamente. Total que ellos la terminan retando, cosa que ella al principio no quería, con una tablet con 40.000 libros, pues lo único que a ella le interesa y le llama la atención es el conocimiento. Lo único que ella busca es tener conocimiento. Y cuando Sora le ofrece 40.000 libros con información de su mundo, ella no se puede negar, lo cual es llevado a un juego en donde todo lo que ellos nombren que no esté en la habitación aparece, y lo que esté y lo nombren desaparece, y terminan en una batalla campal haciendo aparecer y haciendo desaparecer todo tipo de cosas como partes del cuerpo de ellas mismas y todo, cosa que el juego ya estaba decidido desde el principio, que había comenzado, pues Sora, el chico, ya había calculado todos los pormenores desde el principio hasta el fin. Ya desde que hizo aparecer una bomba atómica hasta el final del juego, ya todo había sido decidido. Como el hacer desaparecer la placa tectónica, el oxígeno y demás, y haber contado con que Jibril iba a utilizar magia para escribir la palabra al no haber oxígeno y no poder hablar, pero ella no contó con que él había escrito algo en un papel también, algo que invocaba, mejor dicho, un hecho o un fenómeno astrológico mucho más poderoso que una supernova que se tragaba varios sistemas solares, y al Jibril haber muerto en ese hecho primero, perdió automáticamente, lo cual la convirtió en esclava directamente de nuestros amigos los blancos. Volvemos otra vez al baño y a las escenas hechis, digamos, algo así, esta vez con Jibril y un extraño champú, o muy raro champú, y también se puede ver a Cell con su amiga. Entre tanto, nuestros amigos están investigando y sacando informaciones de cuál va a ser su próximo rival. Y resulta que se van a tener que enfrentar a la primera nación que está después de los Inamity, que son las bestias guerreras, que son criaturas humanoides con rasgos animales, furros, vamos a decir así. Muy poderosos, porque supuestamente se tiene entendido de que ellos tienen el poder de borrar la memoria de las personas, ¿no? Tras un duelo con ellos, a lo que Steph ya con un poquito más de confianza les entrega una llave que los conduce al diario del abuelo de ella, que tenía conocimiento de cuando él se había enfrentado a las bestias guerreras en varias oportunidades, en las cuales en todo momento había perdido, y había perdido más de la mitad de su territorio. Cuando por fin se consiguen con ellos, se consiguen con Izuna, que es la embajadora de ese país, y con su abuelo, una bestia muy poderosa, y un abuelo muy sobreprotector, con el cual terminan negociando, pues ellos, las bestias guerreras en cuestión, pertenecen a unos archipiélagos que no tienen recursos y de ninguna manera quieren apostar o entregar las tierras que han ganado en el continente por sus recursos, a lo cual les dice a manera de: ¿nos puedes ofrecer que sea más grande que eso? A lo cual Sora les dice: apostamos la pieza de la especie, porque cada especie tiene una pieza de un tablero de ajedrez, y si se pierde esa pieza, las personas, o en dado caso esa especie, pierde sus derechos como individuos vivos dentro de ese mundo. A lo cual Shiro despierta sin ver a su hermano por ningún lado, y preguntándole a Jibril y a Steph si habían visto a su hermano, el cual ellas ni siquiera recordaban. Entonces ella comenzó a pensar de que las bestias guerreras habían borrado su memoria, tanto las de ellas como la de ella, porque ella había comenzado a perder los recuerdos de su hermano, y entre una cosa y otra se recordó o le vino un vestigio de una memoria muy guardada, donde su hermano había fraguado un duelo en contra de Cell,
que quería el servicio de la elfa, tanto de Cell como de la elfa, para poderse enfrentar con las bestias guerreras. Pero para eso necesitaba que ellas accedieran, lo cual Cell no quería. Entonces las terminó retando a este juego, en el cual él mismo desapareció y su hermanita lo consiguió vencer gracias a que recordó que estaban en ese juego. Deciden salir de una vez a luchar en contra de las bestias guerreras en su propio terreno y a jugar su propio juego, ¿no? Que viene siendo un juego virtual en el cual los meten en unas cámaras de realidad virtual, en el cual son transportados a una ciudad, los cuales terminan dejándolos en shock porque creen que se encuentran en el centro de Tokio, y como buenos hikikomori terminan abrumados y consternados por encontrarse ahí, hasta que Sora se da cuenta de que sencillamente están en un juego de realidad virtual. Les es entregado unos cañones que supuestamente al impactar al contrincante, el contrincante queda como encantado o enamorado, lo cual no afecta si da en algún otro objeto o en alguna prenda. Se va rellenando con el tiempo, a lo cual Shiro decide probarlo con su hermano a ver qué tal funciona, y al mismo tiempo Jibril lo prueba también con Shiro, a lo cual Stephanie termina disparando al suelo y se termina enamorando de ella misma. Tras ser acorralados y nada más quedar ellos, Shiro, sacando una cuenta o un cálculo o una ecuación, como se le quiera decir, muy grande, para trazar una estrategia pueda así poder vencer a las bestias guerreras, son emboscados por Izuna, que ataca directamente y le dispara a Shiro, lo cual termina bajo su control, aparentemente. A lo cual a duras penas Sora consigue escapar y refugiarse. Termina luchando, llegando a una azotea, en la cual termina tomando a Shiro y saltando al vacío, disparándole a Izuna. Y ahí es cuando ella se percata y dijo, bueno, pero Shiro no estaba bajo mi control, y es cuando se da cuenta de que le había dado en la ropa interior, la cual hizo que desapareciera. Viéndose acorralada, porque está siendo atacada por arriba y por abajo, despierta la sangre de bestia guerrera, la cual le da mucha mayor fortaleza y mucha más rapidez, lo cual le permite moverse a velocidades que ni siquiera la vista la puede detectar. A duras penas Sora y Shiro consiguen escapar, a lo que se dan cuenta de que no pueden correr de ella y deciden confrontarla. En eso los dos atacan simultáneamente a Izuna, pero ella hace un disparo con el rebote y termina venciéndolos a los dos. Una vez cuando la batalla ya terminó todo su apogeo y ya ella se sentía más calmada y victoriosa, recibió un golpe por detrás. Y resulta que Steph, montando a una NPC, la cual no fue detectada, vino y le disparó por detrás. Todo esto calculado fríamente por los blancos, por nuestros héroes, que calcularon todo desde el principio y cómo tenían que actuar desde el momento en el que se consiguieron acorralados. Y bueno, terminaron estrechando manos y ganando. Por supuesto, ganando. Los Hinamiti consiguieron mantener su ficha y todos terminaron siendo amigos. Aquí vemos tranquilamente a Chino y a Izuna en un baño de relajación, donde al mismo tiempo se encuentra el abuelo sobreprotector cuidando de que Sora no se vaya a asomar. Steph haciendo una más de las suyas. Entonces le está preguntando, y ahora ellos van a tener que regresarse a sus tierras. Y a todo aparece la sacerdotisa de las bestias guerreras, la cual no acepta la derrota y la cual no acepta la pérdida de esas tierras, pues llevaba la mitad de su vida luchando para eso. Lo cual Sora la reta a un juego de tira la moneda, lo cual ella utiliza todo su poder para pronosticar en qué lado va a caer la moneda. A lo cual la moneda cae justamente y queda en la rendija de una de las losas. Lo que termina en un empate para los dos y lo que termina en que los dos ganan y los dos se dividen las ganancias. Y se hace una asociación. Pues lo que los blancos están buscando no es quitarle las piezas a las demás especies. No, ellos quieren es que las demás especies se les alíen y entre todos vayan a ir en contra de Thoth, que es la deidad
que los llevó a este mundo. A lo cual el anime termina con un llamado de la sacerdotisa a los próximos rivales en la escala de clases.